Cordial saludo. Somos estudiantes del SENA, Tecnología en Coordinación de Procesos Logísticos. Esta es una evidencia presentada al docente Javier Gamarra de Matemáticas, ficha 321-6357, y estamos en la ciudad de Cali. De una manera práctica y sencilla vamos a explicar las leyes de termodinámica. Son 4 leyes. Entonces vamos a empezar por la ley 0. Se define como la ley de equilibrio térmico. ¿Cómo se define el equilibrio térmico? Los objetos comparten su temperatura y pasarán a tener una igual. Entonces, en este caso tenemos un recipiente con agua, temperatura ambiente, y vamos a añadir un tercer elemento que es un hielo. Entonces, él al hacer parte de este sistema ya va a empezar a tener la temperatura del resto de los componentes de ese sistema. Esto lo conocemos como el principio de equilibrio. Como vimos en el caso del experimento, donde ya hay 3 sistemas, vemos que están en equilibrio entre sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay flujo de calor neto. Entonces, el calor fluye de un cuerpo a otro y de una manera natural. En este caso, el cuerpo más caliente compartirá temperatura con el que está más frío hasta lograr ese equilibrio. Y ahí es cuando el flujo de calor se detiene. En un caso así tenemos como por ejemplo el uso del termómetro, que cuando la persona tiene contacto con el termómetro, el calor del cuerpo al hacer contacto con el mercurio contenido en el termómetro llegan a un equilibrio, y ahí es cuando ese instrumento reacciona y se puede tener una medida. Ahora seguimos con la primera ley, que se refiere a la conservación de la energía. La primera ley de la conservación de la energía da el principio que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, el experimento que vamos a hacer es una espiral con una vela. ¿Qué pasa en este caso? En este caso vemos una espiral y vemos una vela. ¿Qué se está produciendo en este caso? El fuego de la llama calienta el aire, se hace más denso y provocando que ese aire suba y haga mover el espiral, porque el calor al chocar con el espiral hace que se produzca movimiento. Entonces acá vemos que hay varios tipos de energía. Hay energía química en la vela, energía lumínica y calórica en la flama de la vela, hay energía mecánica en la espiral, energía térmica, porque igual se está generando calor con el producto de la vela encendida. Y vemos que su movimiento es constante mientras se esté ejerciendo el calor sobre la espiral. La segunda ley de la termodinámica se refiere a la ley de la entropía. Es una medida del desorden cuando hay una aleatoriedad en el sistema. Cualquier desorden natural hace que la entropía aumente. O sea que entre más alta el fenómeno, el desorden pues de las moléculas puede ser más alto. Los procesos en este caso son irreversibles, como lo vamos a ver en el siguiente experimento. La segunda ley de termodinámica se refiere a la entropía. Entonces en este caso vemos que tenemos 3 vasos de agua con el agua a diferentes temperaturas. En este caso hay agua caliente, agua a temperatura ambiente y agua fría. Entonces vamos a ver la reacción del agua ante un elemento efervescente. Entonces en el agua caliente vemos que se produce
una gran velocidad de cambio. En el agua al clima vemos que hay un cambio, pero más lento. Y en el agua fría vemos que es mucho más lento. Entonces vemos como la entropía va del orden al desorden por la reacción de las moléculas. Ese desorden molecular hace que cambien de un estado a otro y dependiendo de la temperatura es que se causa dicha reacción. Vemos que en el agua caliente fue un proceso muy rápido, pero más fugaz. En el agua temperatura ambiente se estuvo estable, mientras que en el agua más fría es un proceso lento y continuo. Entonces vemos cómo esto conserva su calor. Hacemos que se caliente el recipiente y vemos cómo entra con facilidad al perder el oxígeno. Le queda succionado.